Mi nombre es Ana María Valencia Santillo, estoy con mi compañera Diana Carvache y les vamos a hablar un poco sobre la filosofía medieval y todos sus surgimientos. Hola, nos encontramos aquí en nuestra institución y vamos a entrevistar a algunos de los docentes que han notado sobre qué. Profesor Orlando Moreno, ¿qué tanto sabe sobre la filosofía medieval? Realmente pues entiendo que la filosofía medieval se centra en la época que conocemos como medieval, y esa es la época en que tuvo vigencia todo el pensamiento religioso y primó la religión sobre el que fue el pensamiento realmente como científico. Era muy teológico, todo giraba en torno a la religión. Por eso se volvió y no antropocentrista, no es el hombre y no es la religión. Y en esa época pues era prohibido leer los libros de ciencia, de avanzada, todo giraba en torno a lo que era la religión. O sea, era muy teológica, todo centrado en lo que era Dios, la teología. Eduardo Pombo. ¿Él nos habla qué tanto conoce sobre Santo Tomás de Aquino? Conozco algunos datos que tienen que ver con Tomás de Aquino. Después fue santificado, se llama ahora Santo Tomás de Aquino, conocido por la sociedad moderna con ese nombre. Una frase muy célebre de él, bueno, ya no estoy seguro si es él o San Agustín, que decían ver para creer. Necesitaban tener pruebas o evidencias muy notorias de algún acontecimiento o de algún mito o creencia para poderlo asumir como una convicción. Lo otro que sé de él es que fue uno de los fundadores de una escuela llamada la Escolástica, muy relacionada con los preceptos de la religión cristiana. Yo no sé si estoy confundido completamente de personaje, pero realmente no es mi especialidad. Pero bueno, muchas gracias por la oportunidad y por la pregunta. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí con Fernando Castillo, estudiante de último semestre de licenciatura de Historia. Entonces vamos a hacerle unas preguntitas. Fernando, ¿qué conoces sobre la filosofía medieval? Bueno, el proceso de la filosofía medieval, como lo dice, se da dentro del siglo IV, siglo XV, que es el proceso del medioevo, en donde se desarrollan las primeras, digamos así, se da una filosofía tendiente a Dios, porque la cosmología del momento obligaba a las personas simplemente a hablar y a estudiar a Dios. Por lo tanto, toda la filosofía del medioevo se relacionaba al estudio de Dios, ya que era tabú o era castigable el no hablar sobre la religión, más marcada religión como tal, cristianismo. ¿Cómo surge el cristianismo? Hay dos formas de verlo, ¿no? El cristianismo como tal de hoy en día, los que llamamos cristianos, surgen en el siglo XV, después de la separación de Martín Lutero de la Iglesia Católica. Anteriormente el cristianismo como tal es la creencia de los que creían en la muerte de Jesús en el Cristo, que de ahí surge el nombre cristianismo en los primeros siglos, en el siglo III o IV, cuando comienza Pablo y Pedro a evangelizar a Roma, ¿no? Evangelizar, pues, o sea, dar la nueva noticia que significa evangelio. ¿Qué sabes sobre Santo Tomás de Aquino? Pues Santo Tomás de Aquino, digamos, es de los pocos filósofos que habla sobre el cristianismo, pero como un ser superior y la esencia, y habla que esa esencia le da el nombre de Dios, que es la identificación del ser superior que creó el universo. Aunque tiene otros documentos los cuales no son tan profundos en la religión, se destacó por defender la creencia en Dios desde la filosofía. ¿Y qué sabes sobre el cristianismo? ¿Sobre el cristianismo actual o sobre el cristianismo del anteriores al actual? Actual. Pues hoy en día el cristianismo como tal está dividido, ¿no? En la religión católica, que también somos católicos, somos cristianos que creemos en Cristo, y las sectas, que son cristianismo que viene de la iglesia protestante, que nace con Lutero y con Calvino, y somos herencia de la iglesia anglicana, que pues es la iglesia que llega aquí cristiana en Norteamérica durante la colonia. ¿Y del anterior, qué nos podías comentar del cristianismo anterior? Pues es muy sabido que es la teoría de Jesús, que cuando vino y como representante de Dios en la tierra, como hijo de Dios, se autoproclamó profeta
y allí empieza a demostrar que la salvación viene con el amor y no con el castigo como se miraba anteriormente, ¿no? Entonces él cambia y revoluciona la forma de creer en Dios y identifica a un solo Dios, ya a un Dios Padre, y comienza la doctrina católica o el dogma católico. Listo, Fernando, muchas gracias por tu colaboración. No, a ti por las preguntas. Estudiante de último semestre de licenciatura en Historia. Bueno, César, ¿qué conoces como la filosofía medieval? Bueno, la filosofía medieval es una respuesta que el hombre, digamos, la espiritualidad del hombre viene a tratar acerca de lo que ha sido, digamos, cómo ha sido la concepción del mismo hombre en lo que tenemos en historia fue la edad antigua, más que todo el periodo grecorromano de la cultura de la civilización europea. La filosofía medieval, digamos, durante ese periodo que trata, digamos, la misma historia y por ende la filosofía, tiene un enfoque claramente teocrático de cómo se concibe, digamos, el mismo hombre, pero a partir de la idea del Dios. Bueno, César, ¿cómo surge el cristianismo? El cristianismo surge mediante, digamos, una crisis, digamos, del Imperio Romano. El cristianismo surge, digamos, con una respuesta clara hacia lo que es, digamos, cómo se asienta un credo, una fe, en lo que es esta decadencia imperial romana. Y durante el periodo del siglo III, a partir de después de Cristo, pues, el cristianismo surge con Constantino. Constantino, pues, digamos, el que prácticamente le da un carácter, digamos, de Estado a una religión que es promovida por ciertos grupos de personas que en el momento eran los llamados cristianos, que seguían, digamos, los postulados creados por Cristo, pues, el enviado de Dios en la tierra. Entonces el cristianismo tiene un auge importantísimo, o digamos una etapa importante, que cuando Constantino, pues, lo adopta como la religión oficial del imperio desde sus imperios. Así es como surge el cristianismo. ¿Qué sabes sobre Santo Tomás de Aquino? Don Tomás de Aquino, digamos, es una de las respuestas, digamos, digamos, de cómo se concibe la misma filosofía, digamos, en este periodo de la Edad Media. Y vimos que la Edad Media, pues, tiene una particularidad social, económica y política importante durante el periodo del 500, 1500, por decirlo así, por abarcar un periodo de 1000 años. Y Santo Tomás de Aquino es, digamos, una de las dos expresiones más importantes que tiene, digamos, la filosofía durante ese periodo. Digamos, en su carta, digamos, de las máximas que escribe Santo Tomás de Aquino, plantea obviamente que, digamos, la distinta, digamos, la verdad, digamos, de cómo llegar, digamos, hacia Dios. Bueno, ¿y qué sabes sobre el cristianismo actualmente y anteriormente? Bueno, el cristianismo, es que el cristianismo como tal no es el cristianismo. No sé cómo explicarlo allí. El cristianismo tiene muchas vertientes o muchas, digamos, ramas, por decirlo también de esa forma. Mucha gente toma el cristianismo como, digamos, en la Iglesia Católica, y el cristianismo es una Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, digamos, es la parte, digamos, la rama más numerosa, digamos, por decirlo así, del cristianismo, a pesar de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Roma, básicamente. Pero después, digamos, de los distintos, digamos, divisiones que ha tenido la iglesia cristiana durante los siglos, que se divide en iglesia ortodoxa, iglesia romana. Posteriormente, en el siglo XIV, en el siglo XV, una parte importante aquí, cuando aparecen las distintas, digamos, expresiones americanas del mismo cristianismo, es la que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos una serie, digamos, de
digamos, de prácticas religiosas que llamamos evangélicas, pero eso básicamente surge a partir, digamos, de la otra tanta crítica que tenemos de la Iglesia Católica en el siglo. Bueno, pues muchas gracias por tu colaboración y ahora hablaremos un poco sobre los pensadores de esta época. En esas está Aristóteles, que por una de sus obras fue conocida por unos árabes y es llevada a la Universidad de París. Este filósofo escribió libros de lógica, psicología, ética y estética. Las obras de él son los tratados y los escritos de divulgación. Uno de los pensadores que hizo parte de este acontecimiento fue San Anselmo. Este se considera el primer filósofo que apareció en la Edad Media y uno de los muchos defensores del cristianismo. San Agustín es el máximo exponente de la filosofía cristiana. Su doctrina teológica tiene un influjo decisivo de la Edad Media. San Agustín prueba que el hombre no puede dudar de su existencia. Ahora terminamos con uno de los pensadores más importantes del cristianismo, Santo Tomás de Aquino. Este fue el pensador más representativo de la Edad Media y uno de los críticos más grandes.